I got you. Hola Jessy, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien vos? Bien, esperando esta clase con ansias. Sí, vamos a ver si llega Sandrita. No la veo. Bueno, voy a ir aceptando. Dale. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Todo Hola, bien? buenas tardes. Hola. Le dije, no, yo después no vuelvo. No, se tienen que encontrar por aquí. Buenas tardes a los que andan por ahí por el chat. Hola, buenas Bueno, tardes. quédate hasta las Hola 9 ahí. Sandri, ¿cómo andás? Hola, Ah, no, Sandra. porque Bien, ¿ustedes? Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Hola a No todos, hay- ¿cómo están? Hola ¿Qué pasó? Moni, no hay Hola, Moni. problema, Barbie. Buenas tardes todos. Todas. ¿Yo puedo ir diciendo unas palabras? Sí, podés, te vamos a dejar. Chicos, ¿vieron lo del cuatrimestre? Bien, yo estoy perdida. La semana pasada, lo de los trabajos por comisión, de las preguntas. Fíjense porque de la comisión A y C falta responder una pregunta. Y me parece que faltaba también de la otra comisión B y una D. Era mi pregunta. grupo. ¿Qué, Lucila? Era mi grupo porque estábamos viendo si estábamos todas. Ahora enseguida lo subo. Ah, bueno, Muy dale, bien. gracias. Y ahora iba a mirar la otra. Eso estaba tardando en entrar porque estaba mirando esa, que no me acordaba cuál era la pregunta. Porque en el grupo del el B y el D, solo hay dos preguntas, la 5 y la 1. El grupo 1 y el grupo... O sea, solo está contada la pregunta 5, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nocias? Nombres diferentes, y el otro que es cómo es posible que el ser humano pueda diferenciar en una orquesta solo el sonido del violín. Esas dos son las únicas que están respondidas, de 6, ¿no? Preguntas. Muy bien. Los que tengan problemas de conectividad no se hagan problema, que ya estamos grabando, así que va a quedar grabada esta clase, la van a tener disponible. Vamos a ir esperando que sigan llegando. Ahí está lo me avista a Lucila, que ya lo subió. Estoy hablando sin audio. No, ahí se me dio cuenta que María lo había subido. Perdón, no dije nada. Bueno. Muy bien. Bien, bien. Ay, ¿de quién es esa bebé? Ana. Ay, mirá lo que es esa. ¡Tuya, Ana! ¿Tuya, Ana? Sí, dice que sí. Mi nieta, última Tu nieta. cosita, Ay, me Ay, muero. qué lindo. una cosita soñada. Es Que muy linda. llegó justo y se va ahora, así que aproveché para agarrarla. Obvio. Achá, dice. Chao. Los bebés no deben entender nada de las cámaras, la gente que hay del otro lado. Y decir, ¿qué es esto? Un dibujito nuevo, dicen, ¿viste? Claro. Ahí siguen llegando, muy bien. Hola, Meli. Ya se está Rosa. yendo ese Rosa. Ya estamos quedando sin.
nada, pero cuando se seca vuelve. Ah, Ana. Yo creo que para fin de año se me va, chicas. Si no, déjalo crecer y crecer. Hola Gaby, ¿cómo andas? Crecerá. Bien. Claro, muchos ojos. Deben ver toda esa cantidad de ojos que se están mirando y deben decir, ¿qué hacemos acá? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola Mónica. Mónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir nombrando. A ver. Hola, Lucila, Marcela. Analía, Débora, Tamara, Gabriela, Bárbara, Ana. Me puso BNF que no. Vanessa. Biología, neurofisiología. Ya sé qué es esa inicial. Lía, Nahuel, Sandra, Cusimano, ¿cómo anda? Mercedes, Melina, Giselle, Silvana. Ah, no Gabriel, para, no para. Salomé. Si no nos aburrimos. Claro. Agustina, Teresa, Marcela que está tomando mate. Muy bien. Mónica también. Fernanda, ¿cómo anda Fernanda? ¿Todo bien? Voy a pasar de hoja, como los chicos, ¿viste? Está Camila, Virginia, Bárbara. Pongo música, no hay problema, ¿eh? Mientras esperamos. Los sin cara. Bueno, decime que no me querés escuchar, Jessica, por favor, te pido. Claro, básicamente era como para... Mónica, calla. Marcela, que ahí se conectó. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta mientras tanto? Sí. Mientras Mónica se calla, Mato. Mónica se calla, no, por favor. Claro. No, está bien, Ana. Hago una pregunta, y es medio a Mónica también. En las afasias, por ejemplo, ¿no? Yo conozco un caso que no sé qué lesión tiene exactamente, si es en el área de Broca, en Wernicke o las dos, no lo sé, pero esta persona tuvo mucha dificultad para volver a hablar. En poco tiempo empezó a recuperar. ¿Qué tuvo una CB? No. No, meningitis. Ah. Meningitis. Bueno, esta persona habla perfecto, entiende, comprende todo. Ahora, tiene dificultad para los nombres de las personas y los lugares. Nada más que eso. Ah, como yo. Claro, como... Claro, sería un tipo, ¿viste Ana, que decía uno que era la prosopagnosia, que era el tema del reconocimiento de las caras? Debe ser... Que tiene Brad Pitt. No, pero digo, debe ser un tipo... Brad Pitt, claro, Brad Pitt es así. Debe ser un, claro, No reconoce debe ser las un caras. tipo de afasia que presenta, ¿entendés? Debe estar afectado un área que hace que justamente en esa parte tenga dificultad, porque son un montón. En realidad, lo que pasa es que se nombran muy pocas, porque si no es un lío de definiciones y de cantidades. La musia, ¿te acordás que hablábamos de la musia? Del tema que habíamos hablado con Sandra, de las canciones, del sonido. Son un montón, hay cantidad, pues depende del área que está afectada. ¿Cómo que Brad Pitt no reconoce las caras? ¿Ese dato cómo puede ser que no lo tenía? Sí, y Malena Ginsburg dijo que también lo tenía. Mira. No es tan perfecto, chicas. Brad No Pitt. es tan perfecto. Algo tenía que tener. Queremos comunicar desde la cátedra que... Gracias. ¿Qué le importa a Brad Pitt no reconocer las caras, no? Convengamos. Obvio. Bueno, pero para unas, si lo ve a Brad Pitt y que después te diga no sé dónde... eso es malo. No sé quién sos. No sé quién sos. Te va a reconocer. Claro. Igual es buena excusa para la infidelidad, y no te reconocí. Claro. ¿No? Claro. Pero yo no les conté que a mí él no me reconoce por ese motivo. Ah, ustedes no sabían. No. Era por eso. No sabíamos, Sandra. Sí, No. nosotros somos re amigos de la infancia, somos amigos de la infancia, pero como él tiene ese problema, no me reconoce. Claro. Mira. Ay, Sandra, mirá lo que te estuvo pasando. Sí, ¿qué va a ser? Sí, Será por eso que tuvo mucho. tantas esposas, dice Marcelo. Claro. Ayer él está diciendo, no es tan lindo igual. ¿Quién dijo? A Yelén Domínguez. De la cara.
la Yelena, así que no, olvídate. Pero me parece bien eso, porque para la variedad está el gusto, así que está Claro. bueno. Ay, con una que no hay que pelearse, ¿ven? Perdón, pero para mí no es tan lindo. Está Para mí bien, es está mucho más lindo Leonardo DiCaprio. Ah, Mira. Mira. Claro, no, tiene razón ella. A mí, ¿sabes lo que me gusta de Brad Pitt? Que a pesar de que me parece un lindo, pero no perfecto. Y eso es lo que, por ser un rubión y qué sé yo, para que es como que vos decís, es el perfecto, justamente no es perfecto. Y a claro. mí eso es lo que me gusta. Y esa es la diferencia con Leonardo DiCaprio, que me parece perfecto. Eso es verdad. Pero bueno, son gustos, Acá- está bueno pero- eso. Acá Lo van por tenés a George Benicio Clooney. del Toro, por ejemplo, que se parece a Brad Pitt y es como más tosco, ¿me entendés? Tiene esta cosa más morochazo. Ahí lo tenés un poco más rudo. Benicio del Toro es muy parecido y tiene esa cosa así más. A mí me gusta Jason Statham. Bueno, acá nos están. A mí me gusta pasando- Tom Cruise. Todos hicieron, como diciendo, ¿quién lo conoce? Sí, el ¿Quién pelado es, del Moni? transportador, No lo sé quién amo. es. Willis, El pelado del transportador. Ricky Martin, ¿No es? bueno, obvio. Vin Uy, Diesel. Santiago Cafiero, sí. Marcia Ortiz, sí. Re. No, pero paren, estábamos allá arriba, chicas. Nos Me fuimos. vinieron al ámbito nacional. Estábamos con Brad Pitt. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Santiago Cafiero? ¿Quién Santiago es? Cafiero, el jefe de gabinete. el jefe Mónica. de Jefe de gabinete. Ah, pero yo estoy charlando con actor y ustedes me tratan como caballero. Encima que Político, me vienen político. con delay y esto. Yo, ¿qué actor es ese? Buscando en mi mente. Bruce Willis también. Son de la misma Sí, talla. Bruce Willis. George Clooney también me encanta a mí. Sí. Él es mucho más grande que yo. Mucho más Claro, grande. gente ¿Qué grande. tiene que ver? Podría ser mi abuelo. Ah, bueno. George Clooney. Paul Walker, sí. Besitos al Bueno, cielo. pará, señor Cami, como Lara. abuelo me parece que te fuiste al diablo. Como abuelo no. Como padre puede ser, como Padre abuelo puede ya pará. No sé tiene cuántos nada tiene que George ver la Clooney, edad, pero debe tener Cami. 60 años más o menos. Sí, no Sin más. Nahuel y Joaquín se deben estar pegando un. No, para Que nada. cuenten yo soy ellos del team Brad Pitt. también. Yo soy Pueden del Sí, Brad Pitt es. Ah, pueden Team Brad Pitt. competirnos Me parece un chabón que actrices, qué es sé muy yo, bueno. fachero, muy buen tipo y un excelente actor. ¿Quién? Bien. ¿Cuál, Brad Nahuel? Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Muy No, y bien, aparte, Nahuel, ahí. A diferencia está de Erika, envejeciendo de una manera hermosa Brad Pitt igual, o sea, como que Sí, es impresionante. claro, sí. Es como el vino. Es como el es vino. como el vino, pasan los años y él ahí. Es que Pero Brad Pitt, alguien Brad puso Pitt es el David Robert Beckham, qué Redford de bueno, ahora. chicos. Joaquín No, igual no hay comparte. como Ricky Sí. Martin, chicas. Ricky Martin le pasa el Impresionante. trapo a todos los que nombramos. Pero no te va a dar bola. Una lástima, Ricky No Martin, que no nos importa, dé no bola. importa. Pero Una Brad Pitt lástima. tampoco te va a dar bola. Es lo mismo. No, pero la esperanza siempre es lo último que se pierde. Pará, el que no dijo es Juani. Cortar la Solo tengo- grabación y volví a empezar. Yo tengo que decir, a mí me gusta Chayanne. Ah, Muy bien. No hay Ah, comparación, bien. porque va. Vamos, Gaby, me sacaste la del. No se cansa nunca, sí, no, es ideal. Exacto. No se Tal cansa cual. Y también va Tiempo, mucho latino, muy bien, Gaby. esta parte de la grabación va a estar cortada, quiero que lo sepan por el bien de No, todas por las favor, personas, ¿no? dediquemos El detalle de no se cansa nunca es No precioso. podía quedarme sin Pero es que es decirlo. verdad, canta, baila, pum, Una pum. energía Sí, importante. transpira como la gota gorda, pero no para. Transpira No todo y no para. deja de cantar. No cambia la voz, no. Es así. No, y aparte el disparador fue la pregunta de Ana, súper interesante, pero nosotras nos fuimos para el lado de los hijos. Volvamos, que tenía que ver Por Dios, con el basta. reconocimiento. Todo Ay, tenía Juan. que ver con las afancias. Juan Santucho, cómo nos quiere, por Dios. Sí, sí, sí. Hermoso. La Sí, fascia de Ana a nos la llevó altura del año. a derrapar. Pará, Juan Santucho, ¿cuál es tu opinión acerca de todos estos hombres? No, yo opino, yo lo banco mucho a Brad Pitt, Ah. pero a nivel latino, Luismi de joven, ahí arriba. También, sí. Muy bien. Matt Damon. Pero de tiene. joven. Sí, Tal sí, cual. bueno. Ahora No, pobre. No, de joven. De joven, de A joven. él no le hizo bien envejecer como a Brad Pitt. Le costó, le costó. Bueno, Ay, chicos, Dios. ¿Cómo remontamos Bueno. esto? Bueno, Mirá quién lo dice. si quieren ¿no? seguimos hablando de los hombres.
pero no entra en el examen. Claro. Así que ¿Te imaginas? ¿Quién envejeció más para Ay, vos? Les podemos ¿Quién hacer presenta una así. prosopagnosia? ¿Quién presenta prosopagnosia? ¿Brad Pitt? ¿George Clooney? No, porque ahí se van a ir No en el sabemos cómo examen. llegamos Se van a a eso. ir, se va a ir sus mentes a otro Ay, lado, no van a poder volver. Bueno, tenés que cortar media hora de la clase ya. Basta. Bueno, arrancamos. arranquemos. Seamos serios. Vamos. Por favor, basta. ¿Puedo compartir? Sí, ¿Me podés. compartís? Moni, ¿querés compartir vos? Como quieran. Bueno, hoy es una clase muy entretenida porque viene con Se van a divertir. toda la experiencia de Sandra en observación de imágenes y demás, así que bueno, esperemos que les guste. Bueno, ojalá no se aburran demasiado. Hay una parte que es aburrida, que es la parte de cómo se forma cada imagen, digamos, ¿no? Pero era importante que ustedes supieran que hay distintas maneras, porque así podemos conocer las diferencias, ¿no? Esperen que esto no quiere empezar, no quiere arrancar. Tiene su lentitud. No sé por qué. No me deja. Ahí pone reanudar presentación. Ahí está, ya está, desde Ahí el principio, estamos. ya Muy está. bien. Sí, lo había puesto, pero daba vuelta. Bueno, ya en la portada de lo que vemos de acá de la primera diapo, lo que tenemos son distintas formas de ver el cerebro, con distintos tipos de estudios, ¿sí? Tenemos mezclado una tomografía, una resonancia magnética, un estudio que se llama SPECT cerebral y otro que se llama PET. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero ya ven como todos reconocemos que es sistema, que es por lo menos la parte del encéfalo, sin embargo, se ve de diferente manera. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar distintas cosas también. Entonces, corro a cabo si no me veo yo. Ahí está. Los estudios, básicamente, hay dos grandes grupos, que serían los que son de radiación ionizante y los que no utilizan radiación ionizante. Y ahora vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Y se mete en esta historia otro más, que es la ecografía. Entonces, en radiación ionizante tenemos rayos X, tomografía computada, que utilizan todos el mismo sistema, que son los rayos X, la medicina nuclear, que utiliza lo que es la cámara gamma y el PET, ya lo vamos a ver también, y lo que no utiliza radiación ionizante es la resonancia magnética, que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia. Y fuera de todo eso tenemos la ecografía o el ultrasonido, que utiliza justamente ondas de sonido. Desde lo más sencillo, digamos, o lo que es más diferente y lo que va a dar, sirve para la parte anatómica, pero se usa muy poco en el sistema nervioso central, es la ecografía o el ultrasonido. El principio físico por el cual esto se produce es porque una corriente eléctrica, al atravesar un cristal de cuarzo, se produce una vibración que genera un haz de ultrasonido. Y este es el principio que se utiliza. O sea, los transductores, cuando ustedes les ponen no sé, en la panza, o en donde quieran, no sé, en el corazón, donde fuere, o en el tórax, mejor dicho, para ver el corazón, esos transductores que se ponen tienen cristales. Esos cristales emiten haces de ultrasonido, y es como un pulso que da en una fase, y hay otra fase en donde capta ese sonido que es reflejado por el tejido. Y eso lo capta una unidad de procesamiento, que es el ecógrafo, y eso lo que hace ese ecógrafo es transmitir todos esos haces en una imagen en la pantalla. Dependiendo de la amplitud de la onda, porque la onda de sonido, o sea, tiene una amplitud, yo no voy a entrar en todo eso, pero bueno, tiene una amplitud que es más ancha o más angosta. Dependiendo de esas amplitudes de onda que va a recibir el transductor, esa imagen ecográfica va a tener diferente forma. Y además de la forma, lo que toma son diferentes colores. Entonces, y esto utiliza una gama de grises. Entonces vamos desde lo que es anecoico, que es un contenido líquido, hacia lo hipericoico, que sería el aire o el hueso. El hueso no transmite onda, entonces por eso es blanco directamente.
Y en el medio tenemos todas las gamas de los grises, que hablamos de hipoecoico o ecoico o hiperecoico, que tiene que ver con el contenido graso, el contenido de un órgano que puede tener más sangre o menos sangre, el contenido de un músculo. Un músculo tiene muchas fibras musculares. Entonces va a ser más hiperecoico, por ejemplo, que el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene mucha sangre, y entonces la sangre es líquido, entonces va a tener otra ecogenicidad. Eso sería la diferencia de los órganos, lo llamamos por ecogenicidad en lo que es ecografía u ultrasonido. ¿Cuándo utilizamos la ecografía o el ultrasonido en el sistema nervioso central? Básicamente lo usamos en el diagnóstico prenatal. Cuando se utiliza la ecografía prenatal, es obligatorio, a partir de la semana 20 de embarazo, hacer un examen básico o screening, se llama eso. O sea, hay determinadas cosas que se deben hacer en cada momento del embarazo, ¿no? A partir de la semana 20 es obligatorio hacer un screening del sistema nervioso central. Ese screening se divide en dos partes, en una cualitativa, o sea, la cualitativa lo que hace es ver, y la cuantitativa lo que hace es medir. Entonces, la cualitativa lo que hace es mirar cosas del encéfalo. Debe mirar cosas del encéfalo y cosas de la médula ósea. Por eso busca encéfalo en 3 cortes, que acá están los dibujos. El corte A es el corte axial transventricular, para ver los ventrículos. Y básicamente lo que vemos en los ventrículos, tenemos que buscar siempre la simetría. Tiene que haber simetría de un lado al otro. Siempre esto es importante. Y de acuerdo a cómo se vaya moviendo el transductor, vamos a ir viendo otras estructuras. Entonces, hay un corte que es transventricular, otro que se llama transtalámico. Si es transtalámico, va a pasar a través del tálamo, que es una estructura muy importante que hay que ver que se esté bien formando. Y un corte axial transcerebeloso, porque vemos cerebelo, que es muy importante también, y vemos otras estructuras que están presentes y que tienen que estar en esa misma simetría en los 3 cortes. En cambio, en la columna, solamente para ver médula espinal, lo que hacemos es un corte sagital, y es lo único que miramos. Y después tenemos la parte del screening y la parte cuantitativa. La cuantitativa mide básicamente a nivel del encéfalo las mediciones de los perímetros, que lo que más se mide es el perímetro cefálico. Eso se va viendo a través de las distintas semanas, y eso nos permite ver que el desarrollo de ese cerebro se está formando de forma correcta, ¿sí? Ahí podemos ir testeando trastornos del desarrollo, lo que son desarrollos morfológicos. No vamos a saber si algo funciona bien o funciona mal. Si algo anatómicamente está mal, vamos a asumir que obviamente vamos a tener un problema. Pero si algo está anatómicamente bien, no vamos a saber si después podemos tener algún trastorno. Pero por lo menos a nivel morfológico, a nivel de lo que es la formación de los órganos, se van a dar en forma, lo podemos ver que se estén formando en forma correcta. Y eso lo vemos a partir de la semana 20 de embarazo. Después, en caso de que haya algún tipo de inconveniente, sí. Preguntan en el chat si esa es la ecografía de translucencia nucal. No. Esto es ecografía común y corriente, de cualquier ecografía. O sea, esto es lo que se hace. Después, si algo anda mal, se empiezan a hacer otras cosas. Esto es screening básico. O sea, es lo básico. Después, bueno, comenzaron a aparecer otras cosas porque, ¿qué ocurre? La ecografía es limitada en las cosas que puede ver. Entonces aparecieron otros tipos de estudios que permiten ver otras cosas. Por eso aparece la transmisencia lucal, después aparece otra cosa y aquello. Y después la ecografía aparece la 2D, la 3D, la 4D y todas lo demás. Pero yo estoy hablando de lo básico, de lo que tenemos que ver en forma básica. Porque algunas cosas son lo que es obligatorio ver. Y después, si no sé, al final del embarazo le queremos ver la carita del bebé, bueno, le queremos ver la carita, pero la realidad es que lo que tenemos que chequear es que el desarrollo se dé en forma correcta. Y esas son las cosas que se deben hacer en una semana, por ejemplo, 20 de embarazo. Ahora, en caso de que eso básico se hizo y algo anduvo mal, entonces se empiezan a agregar otros cortes o se empiezan a hacer ecografías en otros momentos del embarazo. Y eso nos permite, por ejemplo, chequear la valoración de la presencia de meningocele, de hidrocefalia, de alguna alteración del desarrollo, la presencia de quistes aracnoideos, si existe microcefalia. Microcefalia sería un cerebro que es chiquito, o megalocefalia, un cerebro que es grande, ¿sí? La presencia de tumores cerebrales. Esto es muy rarísimo y súper rarísimo en la etapa del desarrollo, pero bueno, se puede llegar a ver.
Una cosa que es importante y que también es muy rara son los trastornos de la migración neuronal, que son la lisencefalia y la esquisencefalia. Parece un trabalenguas, pero bueno. La lisencefalia es que hay ausencia de los surcos y de las cisuras. ¿Se acuerdan de la cisura de Rolando, de Silvio, todo eso? Bueno, y todos los giros o circunvalaciones, bueno, es como que sería un cerebro liso. Bueno, eso es muy grave porque justamente la presencia de todas esas circunvalaciones genera un aumento en la superficie de la cantidad de neuronas que podemos tener. Entonces eso es una alteración de la corteza cerebral. Y la esquisencefalia es cuando lo que tenemos es alguna alteración en el desarrollo, pero no, los surcos están presentes, pero son distintos, o sea, son más lisos. Luego pueden haber vasculopatías también que podemos ver. Las vasculopatías, si se generan, es raro que sean solamente del sistema nervioso central, pero bueno, también se puede llegar a ver en una ecografía. Bueno, esto es básicamente lo que vemos. Y podemos, yo no lo puse acá, pero cuando el bebé nace, si hubiera algún tipo de cosa para chequear algo, se puede hacer una ecografía transfontanela, o sea, los huesitos del cráneo no están totalmente sellados cuando el bebé nace. Entonces, lo que se puede hacer es una ecografía a través de los agujeritos, ¿no? De las molleras que nosotros llamamos, eso se llaman fontanelas. Se puede hacer una ecografía a través de eso para chequearse de algún tipo de duda. Pero bueno, no va a ser el estudio que usemos. La ecografía la usamos porque está dentro del vientre materno y de esa forma nos permite ver cosas que de otra manera es muy difícil. Vamos ahora a lo que realmente usamos en el sistema nervioso central, que, como les decía antes, estaban el uso de las radiaciones ionizantes y sin radiaciones ionizantes. Lo que hablamos de radiación ionizante implica que es una radiación en donde el cuerpo chupa esa energía, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a ser acumulativo de acuerdo a la cantidad de rayos que vemos a esa persona. Entonces, por eso no hay que hacerse una radiografía todos los días, una tomografía computada todos los días, porque justamente eso estás irradiando a veces en forma innecesaria. Todos los estudios siempre deben ser ampliamente justificados, pero en el caso de la radiación ionizante con más razón. Y sin radiación ionizante teníamos, bueno, la ecografía, como hemos dicho antes, y la resonancia magnética. Entonces ahora vamos a ver dónde usamos cada una de estas cosas. En realidad, todo lo que es lo de arriba, o sea, todo lo que es rayos X, o sea, tomografía computada, resonancia magnética y bueno, y ecografía, es para ver morfología. O sea, nosotros vamos a ver formas, vamos a hacer mediciones, o sea, vemos anatomía básicamente, ¿sí? Mientras que lo que es medicina nuclear y PET, vemos función. Esa es la gran diferencia entre los estudios, entre lo que es rayos X, tomografía, resonancia, contra medicina nuclear o PET. Esa es la gran diferencia. Uno es anatómico y el otro es funcional. Vimos funciones. En los rayos X, que esto es básico, esto del año, no sé, del año 1800 y pico, es justamente que hay un haz de rayos X que penetra, es altamente penetrante, y se ilumina al paciente. ¿Qué? Están preguntando qué sería el PET. Ahora los voy a ir explicando. Esperen, vamos parte por parte. Ahora voy. O sea, yo les nombré primero todo lo que vamos a ver. Ecografía ya lo miramos y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y les digo para qué sirve cada cosa. Entonces, la esencia de un examen radiológico es que un haz de rayos X penetra, o sea, traspasa al tejido humano. Y eso queda impregnado en una placa. Se transilumina al paciente y entonces esa transiluminación muestra los tejidos. Los tejidos van a tener diferentes densidades de acuerdo a lo que estemos atravesando. Si atravesamos un músculo va a tener una densidad, si atravesamos un hueso va a tener otra. Entonces, esas densidades de masa que están dentro del cuerpo se van a transmitir en imágenes que van a tener colores de lo claro al oscuro en una placa radiográfica, ¿sí? Ese es el principio de la radiografía y ese que también se utiliza en la tomografía computada. Tanto en tomografía como en rayos X hablamos de densidades. Entonces las densidades que vamos a medir van a ser desde el aire, el traspasar la grasa, el agua, el calcio o el metal. Y esos son los colores que va a dar. En una radiografía el aire va a ser negro, la grasa es gris, el agua es un gris pálido
el calcio es blanco y el metal es un blanco absoluto. O sea, si yo tengo una prótesis, por ejemplo, y hago una radiografía de cadera, la prótesis la voy a ver perfecta porque el metal va a ser un blanco absoluto porque el rayo no pudo pasar, no lo pudo atravesar. Así como tocó la prótesis, así queda impregnado directamente en la placa. Cuando hacemos una radiografía simple en el sistema nervioso central, bueno, esto es muy raro, porque esto ya no se usa, pero básicamente para ver estudios de estructuras óseas. En caso de que estuviéramos en un lugar en donde no existiera la tomografía computada, no tuviéramos nada, y una persona se golpeó la cabeza, bueno, le haríamos una radiografía simple del cráneo. Pero lo único que veríamos sería hueso, no podemos ver órganos, ¿sí? Y, por ejemplo, a veces se puede hacer, cuando dice acá, series óseas, pero para enfermedades metastásicas o problemas metabólicos, pero siempre que no tengamos tomografía, ¿sí? Después, en una evaluación inicial de lesiones palpables de cuero cabelludo, sí, porque cuando uno hace una radiografía va a ver el hueso y por arriba del hueso puede notar algo que no sabe qué es, pero ya sabe que está por afuera del cráneo. Entonces es solamente para ver ubicación y nada más que eso. Y sí es muy importante descartar presencia de cuerpos extraños metálicos en un paciente que requiere una resonancia magnética y que no sabemos si tiene algo, sospechamos pero no sabemos. Entonces, como justamente todo aquello que es metálico va a ser totalmente translúcido, entonces lo vamos a ver tan bien con una radiografía que podemos hacer una radiografía y vemos si tiene algo metálico en el cuerpo. Entonces, si lo tuviera, según que fuera, eso no es un impedimento para hacer una resonancia magnética. Pero ese es el uso que le podemos dar al sistema nervioso central. Si no, la radiografía no la usamos. Para el sistema nervioso central no se usa. Vamos a tomografía. El principio también utiliza rayos X, el principio físico es la utilización de rayos X igual que en la radiografía simple común. La diferencia es que utiliza un tubo de rayos, esos rayos X están girando. En vez de estar la persona parada en un lugar y que le sacan la placa, la persona está acostada en una camilla y el tubo de rayos gira alrededor de la persona. Y ahí obtiene una imagen en forma seccional, por sectores. Entonces, una computadora lo que hace es tomar todas esas imágenes que están seccionadas y la traspasa en una imagen digital, que lo que hace es después transformarla en una imagen que es la que vemos en una pantalla. O esa pantalla la podemos pasar a una placa y tenemos una placa o una foto o lo que queramos. Una cosa que tiene la tomografía computada es que podemos dar contrastes. Podemos hacer que tome algo el paciente. Entonces, si toma, vamos a ver que se ve el interior de órganos huecos, como sería, por ejemplo, el estómago, el intestino. Yo para ver si estoy adentro del intestino o por fuera, con el contraste me doy cuenta por dónde está pasando, ¿sí? Y se pueden utilizar contrastes endovenosos, que es lo que habitualmente se utiliza, que es el yodo para este caso. Ahora igualmente se utilizan contrastes no iodados por el tema de la alergia, que hay mucha alergia al yodo, pero estos contrastes son en forma endovenosa y podemos ver toda la fase arterial y la fase venosa para ver justamente lo que es función de vasos sanguíneos y diferenciar tumores. Porque los tumores que captan mucha sangre, mejor dicho, si una estructura capta mucha sangre, posiblemente sea un tumor. Entonces eso me permite diferenciar. Yo hago la tomografía sin contraste endovenoso y después la hago con contraste endovenoso y ahí veo la diferencia. Si esa estructura que yo vi tomó el contraste, significa que le llega mucha sangre. Y eso me hace pensar a que pueda llegar a ser un tumor. Entonces se utiliza mucho para eso. El sistema nervioso central, entonces, lo vamos a usar, sí, básicamente para momentos agudos. Por ejemplo, para hacer una tomografía, tenemos una persona que se cayó, se golpeó la cabeza y se desmayó. Ahí lo que básicamente tenemos que descartar es que esa persona no tenga un hematoma. Entonces, lo que se hace es una tomografía computada sin contraste, se llama tomografía computada sin contraste o tomografía computada simple, y vemos si hay sangre o no hay sangre. Si no hay sangre, manejamos las cosas de una manera. Si hay sangre, se manejan de otra. Entonces, básicamente es para eso. Y en un accidente cerebrovascular también se hace de entrada una tomografía computada que siempre debe ser sin contraste.
Porque uno dice, con contraste es mejor. No, eso depende de lo que querramos ver y en qué momento, ¿sí? Sería de mala praxis hacer una tomografía computada en una persona aguda con contraste. No se hace con contraste endovenoso, en un agudo. Esto es, les muestro cómo es un tomógrafo por dentro, o sea, esto está saliendo, entonces tenemos el tubo de rayos y los detectores que van girando alrededor del paciente. Acá en la foto lo vemos, eso va girando alrededor del paciente, entonces todos esos rayos capta todas esas imágenes en los detectores que están apoyados en la parte de abajo de la camilla, capta todo eso y esos detectores transmiten esa información a una consola, y esa consola lo que hace es transformar esos rayos que llegaron en imagen. Entonces, lo que es importante acá, al igual que la radiografía simple, es que el tubo de rayos larga el rayos X. O sea, vos entrás en un lugar que están disparando rayos, tenés que cuidarte porque esos rayos le van a ir a la persona y te van a ir a vos si vos estás cerca de ese lugar. Por eso siempre, fíjense que cuando alguien hace una radiografía o hace una tomografía, la persona que lo hace parece que se escondiera, bueno, se está protegiendo para que no le den los rayos, porque esa persona está todo el día trabajando con eso, y entonces le darían los rayos a ellos, ¿sí? Espero que había sí, bueno, se generan los rayos, esto está bien, perfecto. Luego, esas imágenes se forman a partir de lo que se llaman voxels. Los voxels son como unidades pequeñas, entonces se van juntando, y eso que hace es convertir esos voxels en píxeles, y los píxeles es lo que terminamos viendo realmente nosotros en la pantalla. Y vemos también estos píxeles en la línea de los grises, ¿sí? La línea de los grises es lo que lo va permitiendo diferenciar un tejido del otro. Entonces, ahí podemos ver la diferencia de lo que puede llegar a ser un hueso, hígado, lo que puede llegar a ser estómago, lo que puede ser columna vertebral, lo que puede ser riñón, etcétera, etcétera. En tomografía lo que utilizamos justamente se llama unidades Hansfield, son las que utilizamos para poder medir. Entonces, una unidad Hansfield va desde los -1000 a los más 3000. El aire tiene una atenuación, una densidad de -1000. El agua es 0, los tejidos blandos son de -100 a 100, y el hueso es el que más densidad tiene, y tiene una densidad de 1000 que puede llegar incluso hasta más de 3000. Entonces, midiendo esas unidades como que se van como acumulando en los voxeles, entonces lo que me dan es esa diferencia de densidad, y me da los diferentes colores. Y eso me permite chequear cuál es cada uno de las estructuras que estamos viendo. Bueno, esperen que se me estaba agotando. Ya está, ya lo arreglé. Sigamos. A ver. Bueno, acá les decía que esto va en una escala de unidades que va, se llama unidades Hansfield, que van desde el... Bueno, se porta mal, chicos, la compu. Ahí va. Ahora sí. Que va desde el -1000 al hueso compacto, que puede llegar a tener más de 3000. Y entonces en todos esos rangos ven cómo va desde lo casi negro, que es el aire, hacia lo casi blanco, que es el hueso compacto. Y todas las gamas de grises que tiene, porque son densidades distintas. Cuando el rayo atraviesa una densidad, genera después en la imagen un color gris diferente de acuerdo a lo que estemos atravesando. Como a veces vemos todo igual, puede ser, entonces la tomografía se basa de una artimaña que se llama ventanas. Entonces la ventana, cuando yo digo, bueno, utilizo la ventana pulmonar, por ejemplo, lo que estoy queriendo ver es el pulmón realmente. Entonces priorizo ver el pulmón sobre el resto de las estructuras. Cuando digo ventana de tejidos blandos es porque quiero ver más tejidos blandos, por ejemplo, quiero ver más músculo, quiero ver más un tendón, quiero ver más un órgano, y no quiero ver tanto el pulmón u otras estructuras. Y cuando digo ventana ósea es porque quiero ver realmente qué le está pasando al hueso. Si ustedes ven estos dibujos, nosotros lo que hacemos es manipular todo para poder ver imágenes diferentes. En ventana de tejidos blandos, ahí vemos bien, por ejemplo, glándula mamaria que está por arriba, vemos músculos, vemos grasa, se ve todo eso bien. No vemos bien el pulmón. Sí vemos bien estructuras vasculares, que son las que están ahí adentro, que ahí vemos corazón y vemos vasos sanguíneos,
Después, Fran, mientras se que va la- a cortar. Se nos va a cortar. A eso. Ah, bueno, Se nos va a Volvemos. cortar. Volvemos con el mismo. Nos queda Dale. una pregunta que es que si los rayos afectan a la tiroides. Pero sí, bueno, perfecto. Dale, cuando dale. volvemos la respondemos. dale. Muy bien. Terminamos y volvemos con el mismo. Dale. Va. Dale. Vamos.